Como sabes, a partir del próximo 30 de septiembre será obligatorio el complemento carta-aporte y sin duda tendrá gran impacto en las operaciones de comercio exterior. Es por ello que en MDI Trade Solutions te compartimos los detalles sobre el particular. Haciendo una breve recapitulación antes de entrar a la parte operativa, es importante señalar algunos puntos relevantes a manera de contexto. Con la facturación mediante el uso del comprobante fiscal digital por Internet, llamado CFDI, se permite un intercambio de información más seguro y ágil. La creación del CFDI, así como de los complementos, como lo es ahora el complemento carta-aporte, obedece a temas de inteligencia de fiscalización, buscando combatir la evasión fiscal y propiciar mayor eficacia en las auditorías. Existen 6 diferentes tipos de CFDI. Por ejemplo, el de ingresos, egresos, traslado, recepción de pagos, de nómina y retenciones e información de pagos. Para efectos de operaciones de comercio exterior, los que se utilizan son los primeros 3, es decir, el CFDI de ingresos, egresos y el de traslado. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, es decir, el complemento de carta-aporte, solo aplica a los tipos de CFDI de ingreso y de traslado. Ahora bien, ¿cuál es la razón de ser del complemento carta-aporte? ¿Qué se busca? Con dicho complemento se busca identificar aquellas operaciones que implican un traslado de mercancía por los diferentes medios de transporte. Su objetivo es relacionar las mercancías que se trasladan, las ubicaciones de origen, los puntos intermedios, el destino, así como el medio de transporte a través del cual se están moviendo. Se pretende lograr una perfecta trazabilidad del movimiento de las mercancías, vinculando a los dueños de la carga, a los transportistas y el tipo de mercancía que se está moviendo por cualquier medio de transporte, para evitar con ello, como lo decíamos al inicio, la evasión fiscal. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Lo son los contribuyentes que requieren trasladar la mercancía en territorio nacional, así como los contribuyentes que realicen el transporte de bienes y mercancías en territorio nacional, ya sea transportistas como tal o los agentes de carga. ¿A cuáles medios de transporte aplica? Se abarca a todos, es decir, al autotransporte federal, ya sea por vías federales o locales, al transporte marítimo, aéreo y ferroviario. ¿En qué tipos de CFDI se requiere? El complemento debe incorporarse en los CFDI de ingreso y de traslado, conforme a la siguiente regla. En el caso del CFDI de traslado, este CFDI lo emite el contribuyente que requiere trasladar mercancías y es para acreditar la posesión de las mercancías brindando información sobre la procedencia y destinos, o bien el agente de carga. El CFDI de ingreso, lo va a emitir el contribuyente que brinda servicios de traslado de mercancías para amparar la legal posesión de las mercancías durante el traslado. Es decir, en este caso el que lo emite es propiamente el transportista. Vigencia y obligatoriedad. Es importante precisar que la vigencia del complemento carta-aporte inició desde el 1 de junio de 2021, estando como optativo su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y por 120 días naturales. Es por ello que a partir del 30 de septiembre será obligatoria su emisión. En tanto es obligatorio su cumplimiento, el SAT se ha dado a la tarea de emitir en su portal una serie de elementos como herramientas de apoyo, como por ejemplo, un instructivo de llenado que sirve de guía, videos didácticos explicando el proceso a seguir, las llamadas preguntas frecuentes, que son documentos emitidos en julio y una edición que se hizo en este mes de agosto. Y en comercio exterior y aduanas, ¿cómo aplica y cómo se integra este nuevo requerimiento? Aterrizando todo lo antes platicado que pudiera considerarse meramente fiscal, en materia de comercio exterior y aduanas tenemos que tiene gran impacto por lo siguiente que detallamos. Es con la 7ª resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio, que se realizaron modificaciones a fin de incorporar la referencia y obligación del complemento carta-aporte en los CFDIs, como parte de la información que se deberá transmitir al sistema electrónico aduanero para la activación del mecanismo de selección automatizado, debiendo proporcionar el folio del CFDI debidamente relacionado con su respectivo complemento carta-aporte. Esto se encuentra previsto en la regla 2411, fracción primera, inciso F, de las reglas generales de comercio exterior y por su parte en la resolución miscelánea fiscal en la regla 2719. Se dispusieron algunas especificaciones como por ejemplo las siguientes.
En el CFDI de traslado se debe consignar como valor 0, como clave en el RFC la genérica, y en el campo de descripción se especificará el objeto del transporte de las mercancías. Tanto en el CFDI de traslado como en el de ingreso, la representación puede ser impresa o en formato digital. Ahora bien, ¿cómo aterrizamos esto a la operación? Te compartimos el flujograma a seguir con especificaciones de acuerdo al tipo de transporte. Para dar inicio a esta parte es importante precisar que existen dos grandes supuestos. Un esquema es cuando se traslada mercancía contratando los servicios de alguna empresa transportista, que es el más común, y otro escenario es cuando el propio dueño de las mercancías utiliza sus propios medios de transporte. Abordemos el primer supuesto. Operaciones realizadas contratando a empresas transportistas. Si tus operaciones son realizadas contratando a un tercero que realice la transportación de mercancías, el flujo es el siguiente. El proceso lo detona el importador, exportador o agente de carga. Cualquiera de estos actores notifica al agente aduanal sobre la existencia de un embarque por despachar e informa sus características, por ejemplo, el tipo de mercancía, la fecha de arribo, medio de transporte, etc. El agente aduanal recibe esta información del embarque y asigna un número de pedimento a la operación, procediendo a determinar la fracción arancelaria. Esta información es comunicada al importador o, en su caso, al exportador e incluso al agente de carga, quien a su vez la va a compartir con el transportista. A su vez, el transportista, dependiendo del medio de transporte, debe contar con la siguiente información para generar el CFDI de ingreso con su respectivo complemento carta-aporte. Entonces, si la operación es marítima, es necesario contar con los siguientes datos: tipo de embarcación, matrícula, número OMI, nacionalidad de la embarcación, unidades de arqueo bruto, número de certificación de la ITC, nombre del agente naviero, número de autorización naviero, matrícula y tipo de contenedor. En el caso de operaciones carreteras, ya sean por vías federales o locales, los datos a compartir son clave y número del permiso de la SCT, nombre de la aseguradora y número de póliza del vehículo, configuración vehicular, placa, vehículo motor, año modelo, subtipo de remolque y la placa de remolque o semirremolque. Si la operación es aérea, lo que se requiere es lo siguiente: clave y número de permiso de la SCT, matrícula de la aeronave, número de guía, código transportista, número de identificación y residencia fiscal del transportista, así como número de identificación y residencia del embarcador. En el caso de operaciones ferroviarias, los datos que se solicitan son concesionario, tipo de derecho de paso, kilometraje pagado, tipo y matrícula del carro, guía del carro, toneladas netas del carro, tipo de contenedor, peso del contenedor vacío y peso neto de la mercancía. Una vez que se cuente con esta información, el transportista genera el CFDI de tipo ingreso con su complemento carta-aporte. A su vez, el importador o bien el exportador o agente de carga deberá emitir el CFDI de tipo traslado con su respectivo complemento carta-aporte y comunicarán el número de folio fiscal de este CFDI al agente aduanal. Por su parte, el agente aduanal deberá transmitir en el portal del SAT este dato a través del sistema electrónico aduanero para obtener el número de integración y generar el DODA o PITA y poder activar el mecanismo de selección automatizado para realizar el despacho de las mercancías. Conforme a la regla 2411, fracción 1, inciso F, de las reglas generales de comercio exterior, el dato del folio fiscal del CFDI podrá ser ya sea mediante la captura manual o bien mediante la transmisión del archivo que cumpla con el formato y requisitos señalados en los lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o con documento de operación para el despacho aduanero. Y una vez transmitida la información, se recibirá el número de integración. Una vez con este número de integración, se puede activar el mecanismo de selección automatizado y proceder al despacho de las mercancías. Ahora bien, vayamos al segundo supuesto: operaciones realizadas con medios de transporte propios. Si en la operación de que se trate se emplean los medios propios de transporte del importador o del exportador, el flujo es el siguiente. El importador, exportador o agente de carga notifica al agente aduanal la existencia de un embarque por despachar e informa sus características.
El agente aduanal recibe la notificación del embarque para asignar un número de pedimento y determinar la clasificación arancelaria. Esta información se comunica al importador o exportador, quien generará el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. El importador o exportador comunica el número de folio fiscal del CFDI al agente aduanal. De esta manera, el agente aduanal transmitirá este dato al momento de generar el DODA o bien el PITA. Una vez que se cuenta con el DODA o con el PITA, puede activarse el mecanismo de selección automatizado para realizar el despacho de las mercancías. Como se puede observar, aquí la diferencia es que no existe un CFDI de tipo ingreso, sino únicamente un CFDI de traslado. Ahora bien, ¿qué pasa si no doy debido cumplimiento a esta obligación? A partir del 30 de septiembre, si no cumples con esta obligación, dicho incumplimiento será sancionado con multas que van de los 17,020 pesos a los 93,330 pesos. Y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Estos flujogramas, como puedes observar, explican de manera gráfica a grandes rasgos cómo funcionará la comunicación entre los actores involucrados. Sin embargo, considerando las particularidades de cada operación, existirán en el mundo real distintos escenarios, algunos de los cuales ya han sido cuestionados y respondidos por el SAT. Por ejemplo, el caso en el que haya un cambio de camión, caso en el cual se debe cancelar el CFDI y generar otro, previo a continuar con el traslado de la mercancía. Otro caso es, por ejemplo, cuando hay varios destinos, en el cual se puede emitir un solo CFDI de tipo ingreso, registrando tantos nodos de ubicación como se requieran, para indicar los orígenes y destinos de las mercancías, cuando el servicio de transporte tenga al mismo cliente y se utilice un solo medio de transporte. Sin embargo, en caso de que en un mismo viaje se traslade mercancía de distintos clientes, en este caso se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada uno de los clientes. Finalmente, es importante señalar que hay quienes están analizando la conveniencia de interponer como medio de defensa el juicio de amparo indirecto. No obstante, con independencia de ello, es de suma importancia conocer y dominar este tema, desde sus conceptos, objetivos, así como alcances. Así que sigue pendiente de nuestras redes sociales, en donde te seguiremos compartiendo información sobre el particular y en caso de que lo requieras, podemos ayudarte con la solución tecnológica a la medida, así como asesoría especializada. Evita ser sancionado y anticipa el impacto en tus operaciones. En MDI Trade Solutions estamos para ayudarte.